Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Valeria y hoy vamos a tener un video que es una plática, una charla. Estamos aquí sentaditos, tráiganse un snack, un drink, lo que sea para aquí platicar porque son cosas más adultas. Hoy no es nada BTS related. Um, Creo que unos videos anteriores había platicado que estaba pasando por, no me acuerdo exactamente qué dije, pero que estaba teniendo o pasando por un proceso en mi trabajo. Eh, Hace más o menos más de un año subí un video donde estaba explicando mi crisis a los 23 años, 22, no recuerdo cuántos años tenía cuando subí ese video. Y yo decía que pues no me gustaba mi trabajo y sí, ese trabajo no me gustaba, era una compañía global, muy reconocida, pero no me gustaba lo que hacía en ese trabajo y no tenía como oportunidad de crecimiento. Entonces me cambié en agosto del 2023 de trabajo e igual me cambié a una empresa mundial, muy reconocida y me gustaba mucho mi trabajo, pero desde que yo entré vi ciertas red flags que no debí ignorar, lo cual yo lo trataba de justificar de que es una empresa aparentemente nueva aquí en México, entonces, o sea, es una empresa muy grande con muchos años en la industria, pero es nueva aquí, entonces cuando yo entré apenas iba a cumplir el año aquí en México y cosas muy raras como yo llegué a mi entrevista pero todavía estaba en mi otro trabajo y me tardaron más de casi 2 horas tardaron en pasarme a la entrevista cuando yo llegué como 10 minutos antes de la hora en la que me habían citado. Muchas cosas. No me entrevistó la persona que iba a ser mi jefe, o sea, me entrevistaron 3 personas de recursos humanos y es normal que te entreviste recursos humanos, este, pero después obviamente te tiene que entrevistar la persona que va a ser tu jefe directo en el puesto. Y a mí no me entrevistó, me dije, en la entrevista me dijeron, no, pues la semana que viene vamos a agendar una entrevista con tu jefe, bueno, con la persona que sería tu jefe, y después me hablaron y me dijeron, un domingo en la tarde me hablaron para decirme que entraba el lunes. Y yo sí fue como, bueno, es que me habías dicho que iba a tener una entrevista con con la persona que sería mi jefe. Y me dijeron, no, ya hablarías con él en tu primer día. Y yo así como, bueno, pero es que no puedo entrar el lunes, o sea, tengo un trabajo al cual ir o sea, un trabajo al cual renunciar y que atender. Y, o sea, más que nada que entregar, ¿no? Mi trabajo. Y fue como que, bueno, está bien. Entonces yo llegué a esa empresa y no tenía un lugar en donde sentarme, o sea, no había un cubículo asignado para mí, no tenía una silla, en la computadora me tardaron como semana y media en dármela y eran cosas que a mí no me gustaban, yo ni de practicante había entrado a un lugar donde no tuviera un lugar asignado. Entonces me sentía muy mal en ese aspecto, pero decía, bueno, o sea, son mis primeros días, mis primeras semanas, voy a ver qué onda. Y eran como cositas que no me daban ganas de ir al trabajo, incluso cuando eran mis primeros días, pero yo seguía y seguía ahí porque pues era un buen trabajo, era un buen sueldo, buenas prestaciones, una buena empresa, ¿no? Entonces yo seguía ahí y después mi jefe era, bueno, mi ex jefe es taiwanés y todos los jefes ahí son asiáticos, entre chinos y taiwaneses. Entonces, mi jefe era algo difícil, muy difícil de hablar, como que él solo le importaba la producción, pero todo lo demás que involucra tener bien a tus empleados no le tomaba importancia, entonces para mí era muy difícil acercarme a él y aparte, o sea, yo era su asistente, o sea, mi puesto era asistente de él, entonces
pero era cuestión de asistente de entrar a juntas, hacer las minutas, hacer reportes de producción, hablar con los líderes de la línea. O sea, no era asistente de voy y te llevo tu comida a tu lugar, ¿verdad? O te hago el cafecito. Era realmente trabajo muy relacionado a mi carrera. Yo estudié ingeniería industrial, entonces me gustaban mucho las actividades que empecé a hacer. Mi puesto no había nunca había habido alguien en ese puesto, entonces yo fui la primera que llegué a ese puesto y yo fui la que empecé a implementar absolutamente todo, a estandarizar, a hacer formatos. Entonces fue algo que me gustó mucho, obviamente gané mucha experiencia, estaba aprendiendo demasiado y me gustaba mucho mi trabajo ahí, pero mi jefe era un jefe, no era un líder. Entonces me era muy difícil porque he trabajado con diferentes tipos de jefes, pero era una persona con la que no podía hablar, necesitaba hablar o algo, o sea, algo relacionado al trabajo de hay que hacer esta compra o hay que hacer este reporte o hablar en situaciones como, oye, estoy batallando con este líder. No podía hacer nada de eso porque siempre yo estaba como, me acercaba a él para hablar y él iba caminando y me dejaba ahí de que, o sea, él se iba alejando y como que medio gritando, pero como que siempre tenía que, cuando iba a hablar con él tenía que pensar cómo decirle eso en menos de 5 segundos para que me diera una respuesta y me escuchara como que lo importante. Y eso obviamente me llevó a no decirle muchas cosas, no hablar con él muchas cosas y no me gustaba porque pues siento que cuando un jefe tiene un asistente pues debe de haber un vínculo, una cercanía, ¿no? Entonces prácticamente yo ahí solamente, o sea, yo no hablaba con él, pero hacía todo el trabajo que él no quería hacer. Entonces, sí tenía mucho trabajo, pero no me molestaba eso, me gustaba demasiado lo que yo hacía. Pero cada vez iban siendo cosas más difíciles para mí el acercarme con él porque siempre estaba enojado y sus decisiones y la manera en la que te hablaba y te trataba dependía mucho de su estado de ánimo. Y creo que eso es normal, pero cuando no estaba de buen humor, sí era muy grosero. Es una persona taiwanesa que habla español, pero como que aprendió español aquí, entonces habla el español muy bien y sabe malas palabras muy bien. Entonces, si estaba enojado, decía muchas maldiciones, gritaba demasiado. Como yo soy su asistente, cuando regañaba a los líderes de producción o a los line masters de producción, pues yo estaba en esas juntas y yo llegué a presenciar el nivel al que se podía llegar a enojar, gritaba demasiado, humillaba a la gente con palabras súper groseras, le pegaba a la pared. O sea, todo el mundo en las oficinas se daba cuenta que estaban regañando a alguien. Y tienen mucho esa cultura ellos de si te estoy regañando, que los demás vean que te estoy regañando. O sea, les gusta mucho exhibirse y era algo que a mí no me gustaba. Y pues aunque el regaño no era hacia mí, pues yo estaba presente y me sentía muy incómoda porque pues no podía decir nada ni hacer nada más que estar escuchando eso. Entonces, obviamente, pues yo siempre trataba de hacer mi trabajo muy bien. Yo soy una ñoña en el trabajo, entonces siempre tengo todo en tiempo y forma. Si algo pues no me sale, o sea, si me equivoco en algo soy honesta, si necesito ayuda la pido, pero a veces yo tenía dudas en algo y le preguntaba y se enojaba porque no sabía. Entonces, una vez simplemente me mandó con una persona, pero me dijo como, ve con el jefe de ingeniería. Y pues yo le pregunté que quién es el jefe y me pregunta muy molesto de que ¿cuánto tiempo tienes aquí? Y en ese entonces tenía 3 meses. Y le contesté 3 meses y me dice, ¿y no puedes saber todavía quién es el jefe? Y fue como,
O sea, y lo peor es que me lo dijo de una manera muy grosera y estaba enfrente de más personas. O sea, yo siempre tenía que irlo a buscar porque siempre estaba como que con sus compañeritos platicando. Entonces, yo solo me quedé así y le dije, no, no sé quién es, ¿me puede decir, por favor? Y solo me hizo una cara y con la persona que estaba atrás de él, era esa persona, y le preguntó lo que yo tenía que preguntarle. Entonces es como que no le estaba pidiendo nada, no le estaba quitando nada, solo le hice una pregunta. Y sí, o sea, cada vez que me acercaba a él para preguntarle algo, se molestaba porque no sabía, pero era como, pues él era mi único jefe a quien más podía recurrir. Obviamente cuando tenía la opción de preguntarle a alguien más lo hacía. Entonces cada vez me sentía más incómoda estando yendo a trabajar porque pues me sentaba al lado de él y se sentía como que esa tensión cuando yo estaba sentada al lado de él, como que me sentía muy incómoda y era algo muy raro. Después también el problema fue que uh, mi departamento, las personas de mi departamento no eran nada unidas y había como muchos conflictos, muchos chismes y así. Entonces desde que yo entré nunca me llevé con nadie en mi departamento y curiosamente me empecé a llevar mucho con los del departamento de recursos humanos. Todos los de recursos humanos se hicieron mis amigos, que pues de esas personas que me salí del trabajo y seguimos frecuentándonos. Uh, y yo pues como estábamos en el mismo piso, pues a veces me paraba, iba 5 o 10 minutos ahí, y le empezó a molestar eso y me empezó a regañar, pero me decía me llegó a regañar 2 veces de que no quiero que estés yendo allá. Y yo sí, una vez le pregunté, ¿cuál es el problema si no estoy, o sea, no es como que me la paso todo el tiempo ahí y no estoy dejando de hacer mi trabajo? O sea, como quiera yo estoy cumpliendo con todo el trabajo que usted me pide y, o sea, no veo cuál es el problema. Y no sé, o sea, simplemente me decía que tenía que estar todo el tiempo en mi lugar y era como que, ok. Y ya, sí hubo como muchas situaciones en las que actuó muy grosero conmigo y después me empezó a hacer sentir ah, como si fuera la asistente que lleva el café. Y eso me empezó a hacer sentir mal porque de hecho para ellos el puesto de asistente no existe, es una secretaria. Entonces él me llegó a decir secretaria varias veces y no digo que esté mal, o sea, yo no hago de menos ningún trabajo, pero yo no me metí a ese trabajo con esa descripción, ¿saben? O sea, si yo quisiera ser una secretaria, me busco un trabajo de una secretaria, pero um, yo me busqué un trabajo de ingeniería. Entonces, pues al que él me empezara a pedir cosas como ve por mi comida, baja por mi café, lléname el bote de agua, yo me empecé a molestar. Y no porque no me guste hacer ese tipo de cosas, a mí no me molesta como ser servicial con las personas siempre y cuando me lo pidan bien. Pero no me lo pedía de una manera muy linda, o sea, su bote de agua solamente me lo ponía, yo estaba trabajando y me lo ponía enfrente de mi computadora vacío y eso significaba que se lo llenara. Y era una persona que realmente me intimidaba mucho y me decían, es que no se lo llenes. Y realmente no quería hacerlo, pero yo me quería evitar problemas de por qué no lo llenaste y cosas así, porque yo soy una persona muy calmada, pero cuando me hacen enojar, yo soy muy explosiva. Entonces yo sabía que si me decía un comentario de ese tipo, yo iba a explotar o sea, en ese momento me iba a parar e iba a renunciar, o sea, me iba a ir. Entonces yo no quería pasar por un drama de ese tipo, entonces pues simplemente lo hacía, pero me molestaba mucho. Y aparte de eso, después realmente me lo dijo, él esperaba que yo estuviera al pendiente de su bote de agua por si ya no tenía o si ya se le iba a acabar, se lo llenara sin que él me lo pidiera. Entonces,
no me gustó que me dijera eso, porque no es lo mismo que si me dice, oye, ¿podrías llenar mi bote de agua? Ah, porque sigo llegando a mi lugar y encuentro mi bote de agua vacío. Entonces es como, Am, eso no es mi trabajo, yo no estudié ingeniería, no estudié una carrera para estar al pendiente de un botecito de agua porque no estaba haciéndome güey en la computadora, realmente estaba trabajando. Entonces, ese tipo de comentarios me empezaron a molestar mucho y eso fue, obviamente desde el principio pasaban situaciones que no me gustaban, pero era como, güey, ningún trabajo es perfecto y lo puedo tolerar. Pero cuando empezó ese problema del bote de agua, ir por la comida y cosas así, eh, porque no es como, ay, no puedo ir por mi comida porque estoy en una junta. Era como, yo estoy aquí platicando, Valeria, ve por mi comida porque estoy platicando muy a gusto. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que me empezaron a molestar. Eh, Después me puso a hacer cosas personales de él y quería que usara mi hora de comida para hacer ese tipo de cosas. Entonces tampoco me gustó. Y después lo último que me hizo ya tomar como una decisión fue que estoy hablando como en hechos. Eh, yo una vez llegué temprano, llegué media hora temprano y ahí si llegabas temprano o te ibas tarde si te pagaban tu tiempo extra. Entonces yo llegué temprano, estaban mis amigos de recursos humanos ya ahí, llegué a las 8:30 y yo tenía que llegar a las 8:30 para pasarle una información a la persona antes de las 9. Entonces, como ya estaban mis compañeros ahí, me dijeron de que, oye, vente aquí un rato. Entonces yo estaba ahí con mi computadora y estaba pasando la información que necesitaba enviar antes de las 9. Entonces mi jefe pasa por ahí y um, o sea, pasa por ahí y a las 9 teníamos una junta con todos los directores, los gerentes y con todos los gerentes y los directores que estaban en China. Entonces pasa y me ve ahí, pero pues yo no me asusté ni nada porque pues yo estaba trabajando, todavía ni siquiera eran las 9, yo había llegado temprano, ya había mandado lo que tenía que mandar y 10 minutos antes de las 9 yo me voy a la sala de juntas, me voy, me acomodo y todo y él me dice, ¿a qué hora llegaste? Y yo, 8:30 y me dice, es que yo no te pago el tiempo extra para que vengas a platicar. Y yo, pues es que llegué a las 8:30 porque tenía que mandar una información y pues ya la mandé y por eso estaba ahí y me dice, sí, pero yo no te pago el tiempo extra para que estés platicando con los de otro departamento. Cuando tú llegas tienes que estar ya en tu lugar. Y fue como, ok, no, creo que sí, yo le dije, pero aún no es mi horario laboral, puedo estar en donde yo quiera. Y me dijo, no, fue cuando él me mencionó que tenía que estar en mi lugar desde que checaba. Y fue como, ok, yo solo le dije que estaba bien, no iba a discutir, porque sabía que me iba a enojar. Y mi voz interior dijo, ya, suficiente. Entonces, a eso le sumamos que yo cada vez que estaba ahí yo me sentía muy incómoda porque también no le caía bien a ciertas personas, entonces como estaban muy al pendiente de qué hacía o qué no, entonces si yo iba al baño tenía que pasar por donde estaban mis amigos de recursos humanos, entonces si ellos me hablaban para enseñarme algo o así me sentía muy incómoda o sea, con miedo de que, ay, si estoy aquí nada más de pasada porque voy al baño y me hablaron, pues no los puedo ignorar, pero tampoco, o sea, aunque no me tardara, yo me sentía muy incómoda de que no fueran a pensar de que estaba ahí nada más por platicar, porque eso fue una de las cosas que me mencionó mi jefe en su momento de que te tienes que cuidar de lo que los demás piensen de ti. Y fue como, jamás le voy a, y sí se lo dije, jamás le voy a dar el gusto a nadie
porque siempre va a haber alguien que va a pensar lo que ellos quieren, o sea, no puedo actuar sobre el pensamiento de cuidarme de los demás. Pero él me seguía diciendo que tenía que hacer eso, que me tenía que cuidar como me vieran los demás. Entonces, yo por eso me sentía muy incómoda y muy como observada. A lo mejor nadie me estaba observando, pero yo me sentía como, no vayan a malinterpretar esto, no vayan a pensar que había ingenieros con los que me llevaba muy bien. Entonces, necesitaba hablar cosas de trabajo con ellos, pero pues también obviamente de repente hablábamos de otras cosas. Entonces me sentía muy incómodo de que ¿cómo le hago para que mi jefe sepa que pues sí estoy aquí porque necesito checar estas cosas con esa persona? Era muy incómodo y obviamente ese trabajo ocupaba todo el día. Yo estaba más de 12 horas fuera de mi casa y nada más llegaba a dormir. Entonces, mi... Yo cuando estoy estresada se me hace mucha alergia en las manos, se me empiezan a resecar, a agrietar. Y real, yo llegaba a mi casa, estaba bien, en la mañana llegaba al trabajo y la alergia de mis manos se me brotaba, se me ponía súper rojo, me daba mucha comezón, me ardía, y estaba todo el tiempo como agarrándome las manos y llegaba a mi casa o llegaba el fin de semana y se me quitaba. Y luego otra vez llegaba al trabajo y se me volvía a hacer como esa reacción. Y empecé a perder el apetito, no comía una vez al día. Y dije, suficiente, me tomó como un mes tomar la decisión de renunciar, porque pues obviamente yo lo tomaba como un fracaso de otra vez no me gustó el trabajo en donde estaba. O sea, pues en cuestión trabajo me gustaba demasiado, pero en cuestión ambiente laboral y estructura de la empresa no me gustaba. También los puestos altos siempre los iban a tener las personas asiáticas, entonces sabía que no iba a haber tanto crecimiento y tomé la decisión, lo hablé con mis papás, hablé con mi psicóloga, me tomó más de un mes hablar con mi jefe, hablé y después eh, obviamente me dio como un discurso que no me fuera, incluso me dijo, no me digas nada ahorita, piénsalo y en una semana me dices, pero sí, como medio me trató de manipular para quedarme y empezó a funcionar porque empecé a dudar mucho de mi decisión. Entonces, pero al final de cuentas me mantuve firme, le dije que iba a renunciar y fue como que, ok, está bien. Y solo me pidió 2 semanas y a mí me daba mucho miedo porque pues iba a entrar al desempleo. O sea, yo jamás he estado desempleada y nunca me he cambiado de un trabajo sin tener otro en puerta, entonces eso me daba mucho pavor. Pero al final de cuentas tomé la decisión sin tener nada en puerta. A los días que yo había tomado esa decisión se me vino una oportunidad, entonces aún no voy a hablar sobre eso porque estoy grabando otro video sobre eso, pero al final de cuentas lo que yo quiero tratar de enseñarte con este video es que muchas veces nos enseñan a normalizar ese tipo de actitudes en los trabajos y de aguantar porque así es la vida laboral y realmente no. Mi ex jefe me dijo muchas veces de así va a ser en cualquier trabajo y yo le dije no, yo sé que no es así en todos los trabajos. O sea, yo he estado en empresas que son muy amigables, que son muy lindas, que se preocupan por el empleado, que los jefes son unos líderes, que no puedes ser jefe si no sabes hacer un Excel, si no sabes hacer una presentación. Entonces, yo sé que los trabajos bonitos existen, entonces si los demás piensan que se deben de aguantar está bien, pero yo no me voy a quedar en una empresa donde no va acorde a mis ideales. Al final de cuentas, la cultura asiática o al menos los que estaban ahí en esa empresa aún tienen una cultura muy machista, entonces a lo mejor para él es muy normal que el asistente vaya a atenderte como si fuera tu servidumbre,
pero yo no estoy acostumbrada así, esos no son mis ideales y yo no estudié para eso, ni apliqué a ese trabajo para eso. Entonces no me sentía cómoda haciéndolo y no está mal decir no. O sea, él era muy machista y y a mí no me gustaba porque yo aceptaba hacer cosas y aceptaba actitudes con mi jefe que no le permito ni siquiera a mi papá. O sea, mi papá también fue criado de una manera muy machista y conforme han pasado los años yo lo he ido como haciendo cambiar de opinión y realmente no sé si cambia de opinión o no, pero al menos yo no me dejo educar o yo no dejo que sea machista conmigo. O sea, él sabe que si come algo, él va a lavar su plato. Sabe que a mí no me pudiera poner el plato ahí nada más, como si fuera mi obligación lavarlo. O si necesita que yo le lave algo, me dice, oye, ¿me puedes ayudar con esto, por favor? Y es como que, está bien, pero no me lo exige. Entonces, que yo estuviera permitiendo eso por una persona que ni siquiera se lo acepto a mi papá, para mí fue una super red flag. Claro que me estaba afectando ya físicamente y en cuestión salud, el estrés. Entonces, digo, ahorita yo lo digo muy, muy bien y muy calmada. Por eso lo estoy haciendo hasta ahorita, porque si lo hubiera hecho eso en el momento en el que estaba pasando, yo no hubiera podido dejar de llorar. O sea, yo muchas veces salí del trabajo y así como me subí al carro, venía manejando llorando porque ya no aguantaba. Eh, y de la manera en la que estoy contando las cosas, tal vez no suena como si fuera la gran cosa, pero estar en ese lugar donde estás la mayor parte de tus días, que yo el vínculo con mi familia, la relación con mi familia se destrozó completamente porque yo nunca estaba de lunes a viernes, no veía a nadie, sábado y domingo me la pasaba haciendo las cosas que no podía hacer entre semana. Entonces, al menos si vas a tener ese tipo de esfuerzo y de invertirle eso a un trabajo, tienes que estar conviviendo con personas que te aporten, que te hagan sentir bien y haciendo cosas que te dejen y que tú disfrutes. Pero yo no tenía nada de eso en ese trabajo, entonces sí fue muy difícil para mí porque era como traicionarme a mí misma, eran más mis tabús y mis límites de en la cuestión laboral, que yo no me iba a sentir realizada, que me iba a sentir como que estaba fracasando, pero al final solamente fue aceptarlo, tomar el coraje de hablar, de tomar la decisión y una puerta se cierra para abrir otra y realmente después de que tomé la decisión me di cuenta de eso. Entonces, si tú apenas estás entrando al mundo laboral, no te dejes engañar, no todas las empresas son así. Claro que puedes encontrar un trabajo que a ti te guste y que te traten bien. Tú no le estás haciendo ningún favor a nadie, no le debes nada a nadie y ellos tampoco te están haciendo un favor a ti por contratarte. O sea, tú les estás ofreciendo un servicio y un conocimiento y debes de ser remunerada bien por eso, tanto económicamente como en cuestión emocional. O sea, tener un buen ambiente laboral es súper importante. Lugares de trabajo cómodos, porque ahí todo era blanco, entonces parecía que estabas en un hospital, era muy feo. Entonces, solamente quería platicar eso. Obviamente ahorita yo estoy muy tranquila, estoy muy feliz con el proyecto que estoy teniendo y obviamente estoy muy nerviosa, muy estresada, pero es un estrés muy diferente al que yo sentía porque ya me estaba afectando mucho de manera emocional. Entonces, tal vez si yo no hacía algo, se iba a hacer en algo peor o en algo más grande. Y pues nada, espero que al menos esta experiencia te sirva de algo para ti. Si estás pasando por la misma razón o has pasado, por favor cuéntame. Quiero saber si tal vez yo estoy haciendo las cosas más grandes de lo que son, pero realmente en ese momento no me gustaba estar pasándolo así y por eso decidí cambiarlo, aunque eso incluya un riesgo muy grande. Yo sé que soy muy afortunada y cuento con el apoyo de mi papá que me dijo tú salte y sé que no todos están en la misma posición que yo, pero
Digo, siempre se puede buscar una solución para mejorar la situación en la que estás ahora. Pero bueno, eso es todo por este video. Muchas gracias por verlo. Espero no haya sido tan largo. Si te gustó, dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo video. Bye.